Capítulo 18. Resultados. Aunque en los últimos días han sucedido cosas buenas, todavía no se puede decir con plena convicción. De hecho, Bua consideró lo que estaba pasando entre ella y Pinja con esos raros eventos que suceden una vez en la vida. Aunque en el fondo sabía que algún día llegaría a su fin, prefería esperar hasta que llegara el momento para afrontarlo más tarde. Sin embargo, ese no fue buen día para Bua. La doctora Busaya finalmente tuvo tiempo de abrir para leer los resultados de la datación del cráneo momificado encontrado en el incidente del avión, que acababa de ser enviado por correo electrónico 2 horas antes después de la larga espera para el análisis. El informe estaba impreso en una hoja A4 que temblaba entre sus manos. Lo releyó varias veces, hojeando el papel, mientras llamaba al laboratorio que realizaba la prueba, que confirmó el mismo resultado. El análisis se repitió 3 veces, siguiendo el procedimiento estándar. Se confirmó que la precisión era del 95%. No era viejo, como había supuesto Pinja al mirar la radiografía. Los resultados de la datación lo confirmaron. Esa no era una momia. De hecho, era una momia, pero no tenía la edad de una momia generalmente conocida. Los análisis realizados con el equipo y los procedimientos correctos así lo demostraron. Busaya miró el resultado una vez más, por enésima vez a esa hora. Salió apresuradamente del laboratorio con el informe en la mano. Caminó tan rápido que a los pocos minutos estaba corriendo hacia el 5º piso, donde estaba la oficina de la subdirectora. En el fondo esperaba que su amiga ya hubiera llegado. Tenía tanta prisa que ni siquiera tocó la puerta antes de entrar. Pin ya estaba sentada frente a la ventana, mirando hacia afuera, reflexionando sobre todo lo que había sucedido hasta ese momento. Por supuesto, también estaba pensando en los acontecimientos entre ella y la persona que acababa de entrar a su oficina. ¿Qué pasa? ¿Ya me extrañas, Wakong? El laboratorio envió los resultados de la datación. A ver si entendí mal, dijo Bua, agitada, mientras le entregaba el papel a la otra mujer, quien fruncía el ceño. Tomó las páginas para leer. Pinja guardó silencio por un momento, como si estuviera procesando lo que leyó. Sus delgadas cejas estaban completamente fruncidas. «Lo sabía», exclamó Pinja. «¿Verificaste que hicieron el análisis 3 veces, verdad?» «Sí, lo comprobaron 3 veces. El resultado es 95% fiable. No fue posible determinar la antigüedad», dijo Busaya. «Dime, ¿qué está pasando?» «No tiene edad suficiente para calcular la edad», respondió Pinja. «Estamos en el año 2023. Para que el método de datación por carbono 14 funcione, el objeto debe ser anterior a 1950, es decir, tener más de 73 años. Entonces es una momia falsa». «¿Te parece falso?», preguntó Pinja, mientras sus ojos permanecían fijos en las palabras en la tabla en el papel blanco que acababa de recibir. «En verdad no. Exactamente». «¿Y qué hacemos ahora?», preguntó Bua. «Recuperemos el cráneo y luego determinemos el siguiente paso». Bua caminaba en círculos alrededor de la camilla donde yacía el cráneo de la momia problemática, por enésima vez en esa hora. Encontrarlo en el lugar del accidente del avión privado fue bastante extraño. Ahora, descubrir que ese cráneo tenía menos de 70 años y no podía considerarse una reliquia antigua fue aún más intrigante. La siguiente pregunta fue: ¿cuál es el verdadero origen de este cráneo? La situación se volvió aún más inquietante al pensar que alguien podría estar jugando a ser una momia con métodos antiguos en una persona de la era moderna. Y el horror se multiplicó al imaginar que la muerte de esta persona pudo haber ocurrido de manera antinatural. Tocar el cuerpo de una persona fallecida ya era ilegal, pero en este caso no se había encontrado el cuerpo completo.
Solo se había encontrado el cráneo. La pregunta que surgió ahora fue, ¿dónde estaba el resto del cuerpo? ¿Vas a seguir dando vueltas en círculos por mucho tiempo, Wukong? Preguntó Pinya lanzando una mirada a Búho. Después de un rato, Pinya exclamó, «Me estás mareando». «Entonces no mires», respondió rápidamente Búho. «Gira hacia el otro lado». «Te dejo ver mi pelvis. ¿Por qué no puedo mirar yo también?» Búho notó que la mirada de Pinya bajó un poco en tono de broma. «Mi pelvis no es algo que valga la pena mirar», respondió Búho, reduciendo el paso y usando la altura de la mesa de autopsias para esconderse de Pinya. «¿Te vas a avergonzar ahora? ¿No crees que es un poco tarde para eso?» «Pin, habla más bajo. Alguien podría escuchar y malinterpretar», dijo Búho rápidamente, mirando de un lado a otro con cautela. «No tengo miedo de que alguien me escuche, y francamente no me importa si lo hacen». «Cállate la boca. Entonces deja de caminar», amenazó Pinya. «Centrémonos en descubrir qué hacer ahora». «Siempre me impones todo», replicó Búho. «No me digas eso». «No», respondió claramente anticipando el comentario. «¿Hay algún otro trabajo que no me hayas dado todavía? Estuviste 2 años fuera y dejaste todo tu trabajo. Ahora te toca trabajar un poco. Si deseas publicar tu investigación, tómala. Aún no he tenido tiempo de escribirlo y enviárselo a la profesora para que lo revise. Así puedo conservar el nombre principal. El que hice mientras no estabas, no te cobraré nada», dijo Búho. «Recuerdo que en su momento lo guardaste como un tesoro». «Puedes publicarlo tú misma. No quiero más», respondió Pinya. «¿Así? La última vez parecías una serpiente protegiendo sus huevos, siseando y aún intentando morderme. Ahora tengo algo más valioso que proteger», sonrió Pinya, observando la expresión de Búho, quien desvió su mirada hacia la mesa de autopsias donde yacía el cráneo problemático. «¿No quieres saber qué estoy protegiendo con tanto cuidado?», preguntó Pinya en broma. «No», respondió Búho de manera corta y seca. «Trabajemos», dijo, fingiendo buscar herramientas, evitando mirar a Pinya, que estaba del otro lado, de brazos cruzados, con una sonrisa de satisfacción en su rostro. «Entonces pongámonos manos a la obra. De esa manera podremos terminar rápidamente y podremos hacer otras cosas más tarde». La sonrisa de Pinya se amplió aún más cuando vio que el rostro de Búho comenzaba a sonrojarse. El rubor se extendía sobre sus mejillas hasta su cuello y orejas. «¿Hacer qué?», Búho preguntó vacilante. «Lo sabes muy bien. Esta noche te lo mostraré», respondió Pinya. «¿Esta noche qué? ¿Quién dijo que dormirás conmigo?». La voz de Búho sonó pequeña y evitó mirar directamente a Pinya. «Entonces dormiré en tu casa», sugirió Pinya casualmente. «Pero dijiste que ibas a dormir esta noche», respondió Búho. «¿Pero dormirás? Sí, no lo negué en absoluto», respondió Pinya sin perder la oportunidad de provocar. «Doctora Pinya, ¿puede explicarnos nuevamente cómo se hacen las momias? Estoy confundida. ¿Qué pasó exactamente?». Busaya rápidamente cambió de tema al darse cuenta de que estaba perdiendo la discusión. «¿De qué época quieres saber?», preguntó Pinya cruzándose de brazos nuevamente. «Si es desde el principio, colocaron los cuerpos en la arena bajo el sol. Si era en una zona cercana a un río o donde solía haber un lago, la arena tendría sal mezclada, lo que facilitaba el proceso. Con el calor del lugar, al cabo de unos 40 días, el agua del cuerpo se eliminaría por completo. De hecho, al principio no existía ninguna técnica deliberada. Alguien en ese momento notó que cuando los cuerpos enterrados en la arena eran expuestos al viento, la arena se llevaba y revelaba un cuerpo seco, preservado y sin descomposición. Fue entonces cuando empezaron a pensar en formas de preservar los cuerpos. Entonces, los principales factores son la arena, la sal, el sol y el aire seco que eliminan el agua del cuerpo. Además, enterrar en la arena dificulta la proliferación de bacterias,
Los insectos son incapaces de molestar o descomponer el cuerpo, lo que evita que la piel se deteriore, que acaba resecándose y adhiriéndose a los huesos. Exacto, doctora Búa, confirmó Pinja. Eso fue en la primera era. Luego comenzaron a desarrollar una técnica más elaborada. Continuó Pinja con la explicación. Utilizaron natrón, un mineral compuesto con diferentes tipos de sal que se encuentran en el fondo de los lagos, para preservar los cuerpos. El primer paso fue abrir el cuerpo y extraer los órganos internos. Luego, aplicaron natrón tanto al cuerpo como a los órganos y enterraron el cuerpo en la arena durante al menos 40 días. Después de eso, cubrieron el cuerpo con una resina hecha de savia de árbol. Al final, envolvían el cuerpo con varias capas de lino empapado en esta resina. ¿Pero sabes cuál fue la parte más intrigante? ¿Cuál?, preguntó Búa con curiosidad. Cuando usaron un palo para hacer que el cerebro saliera por la nariz. «Imagínate eso», dijo Pinja, haciendo que Búa frunciera el ceño y se ajustara las gafas incómodamente. «¿Qué pasó con este caso aquí? ¿Qué te parece?», preguntó Búa al ver a Pinja poniéndose guantes y recogiendo el problemático cráneo, girándolo de lado a lado, examinándolo de cerca. «Fue un buen trabajo», respondió Pinja. «El cuerpo debe haber pasado por un proceso de conservación muy bien hecho, similar a las técnicas antiguas. Pero el hecho de que la mandíbula inferior esté deformada me hace sospechar que la persona pudo haber sido herida antes de morir». Busaya, que escuchaba atentamente, asintió mientras Pinja continuaba su explicación. «La técnica estuvo muy bien hecha. A primera vista parece una momia legítima, aunque sea más reciente. La persona que hizo esto claramente tenía algún conocimiento. Esto dificulta evaluar con precisión el momento de la muerte». «¿Por qué el cuerpo se convirtió primero en momia?», preguntó Búa, viendo a Pinja fruncir el ceño. «Analizando la radiografía, los huesos aún son jóvenes y no se han deteriorado. Debe haber muerto recientemente», comentó Pinja. «¿Y qué hacemos ahora?». Esta vez fue Búa quien hizo la pregunta. «Seguimos haciendo lo que podemos», respondió Pinja. «Podemos empezar a descubrir quién es, empezando por su frente y el arco de sus cejas, lo que me hace creer que podría ser un hombre. Necesitamos saber quién era y cómo murió». «El primer punto es más fácil que el segundo», comentó Búa con expresión preocupada, ajustándose las gafas en la nariz mientras reflexionaba sobre cómo resolver el problema que Pinja acababa de proponer. Normalmente, las partes restantes como el cráneo o los huesos pueden indicar el sexo por la forma y el tamaño del cráneo, observando el ángulo de la mandíbula inferior, el arco de la ceja y la forma de la nariz. La edad se puede estimar mediante la fusión de las placas óseas de los huesos de las extremidades o de los dedos de manos y pies. La altura a menudo se calcula a partir de la longitud de los huesos grandes, como los de la pierna. En algunos casos, es posible identificar lesiones óseas previas o determinadas enfermedades óseas. En el caso de la muerte, debe haber algún tipo de traumatismo visible, como fractura de cráneo, huesos rotos o heridas provocadas por objetos punzantes que ejercieron suficiente fuerza como para dañar los huesos. Estos detalles pueden ayudar a inferir la causa de la muerte, aunque no con precisión. Por lo general, el trabajo de la antropología forense es solo un pequeño componente en hechos o casos y deben estar sustentados en evidencia física o testimonio. No se puede concluir mucho simplemente analizando los huesos. Pero en este caso, todo lo que tenían era solo una calavera. «Necesitamos ver qué nos puede decir el único órgano que tenemos», dijo Pinja. «¿Por dónde quieres que empiece?», preguntó Búa. «Ya lo sabes, y todavía preguntas», respondió Pinja. «Sabes, Búa, que confío en ti más que nadie aquí». «No me presiones así», respondió haciendo una mueca. «Si lo hubiera sabido, habría comprado un holograma», refunfuñó la vocecita arrepintiéndose.
El holograma no solucionará nada. Tenemos que hacer esto nosotras mismas, bromeó Piña con una sonrisa en la comisura de su boca. Doctora Búa, la discípula de la diosa de la antropología. Si mi estrés sigue así y tengo que hacer esto sola, voy a enloquecer y salir corriendo gritando por el pasillo del laboratorio, prometió Búa con expresión de irritación. Si necesitas ayuda, házmelo saber, respondió Piña. Solo necesito una cámara. Eso debería ser suficiente. Primero, intentaré crear un modelo 2D en la computadora y dejaré que el programa calcule. Será más rápido y preciso, respondió Búa. Pensé que ibas a hacer un modelo 3D. Quería verlo de cerca. Solo he hecho esto unas pocas veces. Además, llevará tiempo y ya se me ha olvidado cómo modelar los músculos faciales, explicó Búa. Lo guardaré para cuando no tenga otra opción. Mientras tanto, necesito algo de tiempo para revisar mis músculos faciales. Las dos hablaban de un método llamado reconstrucción facial forense, que es una técnica de la antropología forense. Esta técnica crea una representación facial a partir de un cráneo anónimo, tanto en 2 como en 3 dimensiones, para mostrar cómo era la persona en vida o, más concretamente, cómo era el dueño de ese cráneo. Sin embargo, antes de la era de las máquinas de modelo tridimensional o de la reconstrucción bidimensional por ordenador, la técnica consistía en modelar la forma con arcilla o plastilina. Utilizando el método manual para poder moldear el rostro es necesario tener conocimientos de la anatomía de los músculos faciales, de los cuales hay más de 50, para observar los patrones de cómo los músculos se conectan con los huesos de la cara, además de la profundidad y grosor de los tejidos importantes. Para que la impresión sea lo más realista posible. Entonces, necesito recordar todo. Así, la próxima vez podré mirarte la cara y no solo la pelvis. Si no me dejas, puedo buscar otras caras, respondió Búa. Búa, espera, exclamó Piña. Encontrar a alguien con las mismas proporciones que yo no es fácil. Ah, pero la doctora es tan hermosa, replicó Búa. No, espera, ¿qué ves?, dijo Piña sonriendo tratando de explicarse. Pregúntale a quien duerme conmigo todas las noches para que puedas ver. Entonces hoy dormirás sola. ¡Bú! La sonrisa de Piña desapareció al instante, mientras arrastraba las palabras en un tono suplicante. No. Sobre el moldeado facial, si ves a la doctora Watt, dímelo, comentó Búa. Si tiene alguna idea, puede ayudar. Está bien, hablaré con ella. Esta es una producción de Estudios Calliope Podcast.